perfecto. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Muy bien, pues vamos a comenzar la webinar según la programación que teníamos establecida. Hoy vamos, bueno, sabéis que desde la Escuela Internacional de Posgrados organizamos semanalmente seminarios, jornadas que tienen relación con el sector energético en general y el sector de las energías renovables en particular. Por lo tanto, nuestro objetivo fundamental es divulgar todas bueno, pues, las nuevas tecnologías que van surgiendo, la nueva legislación que se va aplicando en cada momento, las perspectivas que tiene el sector de cara al medio y largo plazo, es decir, todo lo que tiene que ver con el sector de las energías renovables, que es con diferencia uno de los que más está creciendo desde un punto de vista económico y tecnológico también en los últimos años. Y dentro de este ciclo de webinars que, como digo, organizamos todos los jueves, hoy vamos a tratar un tema también de candente actualidad relacionada con la energía eólica. Con diferencia, tanto la energía solar como la energía eólica son las que están experimentando un mayor crecimiento en los últimos años. Y de forma complementaria a lo que podemos inicialmente pensar, pues cuando hablamos de parque eólico hablamos de grandes turbinas, de grandes actividades de ingeniería, de grandes inversiones, grandes empresas por detrás. De forma complementaria a esos grandes proyectos, que naturalmente es una línea de trabajo y de negocio muy grande, surgen o vienen surgiendo cantidad de puestos de trabajo, cantidad de actividades económicas y empresariales, yo diría casi infinita, desde la promoción de nuevos emplazamientos, análisis de recursos eólicos, estudios de impacto ambiental, actividades de mantenimiento, de ingeniería, de apoyo al desarrollo y la ejecución de los proyectos. Es decir, hay tal cantidad de empleos y de actividades dentro del sector que es más de la que en principio se podría pensar, y todas estas actividades, todas estas líneas de trabajo, pues ofrecen unos empleos bastante bien remunerados y bastante bien mantenidos en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es interesante conocer el sector para saber qué posibilidades son las que nos ofrecen. Y además, al ser un sector tan tecnológico, tenemos infinidad de herramientas e infinidad de aplicaciones que podemos utilizar para realizar de forma más eficiente nuestro trabajo. Nosotros en el Máster de Energías Renovables tratamos todos estos programas, desarrollamos y aplicamos casos prácticos reales para que se ejecuten dentro de la actividad de formación que venimos llevando a cabo, y hoy lo que queremos es mostraros cómo trabaja el sector, y lo va a realizar nuestra profesora Consuelo Alonso. Ella es responsable de Unidad de Ingeniería y Construcción de Energía Eólica de Gas Natural FEMOSA, y es la responsable de esta unidad de energía eólica dentro de esta empresa. Por lo tanto, ella nos va a poder trasladar cómo se trabaja en el sector de la energía eólica dentro de una compañía, naturalmente, que todos conocemos, que es el líder mundial en muchas de las actividades que lleva a cabo, y que ella os traslade su experiencia, su conocimiento, y que vosotros también podáis, una vez que termine con su presentación, pues realizarle preguntas que puedan surgir en cuanto a dudas o consultas, que ella, con mucha amabilidad, seguro que os responderá. Muy bien, pues os dejo con ella, ¿vale? Ella, como os digo, Consuelo, no sé si estás por ahí ya, aquí te veo. Perfecto, pues cuando tú quieras podemos comenzar. Adelante. Bien. Pues lo primero, gracias Antonio por invitarme y también por contar conmigo, ¿no?, como profesora colaboradora en la Escuela Internacional de Posgrados, ¿vale? Bueno, pues yo llevo en el mundo de la energía eólica como 25 años, empecé en el año 94, entonces he vivido todos los ciclos de la energía eólica en España, ¿no?
viví el arranque de la energía eólica en nuestro país, su crecimiento, su declive y otra vez su nuevo crecimiento, ¿no? Como ha dicho bien Antonio, hay un montón de especialidades profesionales dentro del campo de la energía eólica y bueno, hoy nos vamos a centrar un poco en la primera fase, ¿no? En lo que yo llamo la punta de lanza de los proyectos de energía eólica, ¿no? La primera pregunta que cualquier promotor de energía eólica o de un proyecto de un parque eólico se hace es, oye, ¿dónde pongo yo un proyecto eólico? ¿Dónde pongo yo un parque eólico? ¿Y qué energía tiene este proyecto, ¿no? Esa es la primera pregunta. Sin responder a eso, no hay proyecto, ¿no? Entonces, para esto siempre hay un departamento de recursos, ¿no? Que utiliza herramientas para cuantificar, evaluar la energía. La energía, en el fondo, son ingresos, ¿no? Son los de caja positivos del proyecto a lo largo de la vida del proyecto, ¿vale? Y bueno, hoy me voy a centrar un poco, pues, como ha dicho bien Antonio también, en herramientas que utiliza el sector, que utiliza la industria, para intentar conocer el viento, para intentar responder a esa pregunta. ¿Qué energía tiene este emplazamiento? ¿Este emplazamiento es viable o no es viable? ¿Vale? Venga, pues apago la cámara y vamos a la presentación. Bueno, de entre todas las herramientas que hay para evaluar la energía, ¿no? La energía que da un proyecto eólico, vamos a estudiar la que sin duda es la reina de las herramientas. Es el programa WASS, que está desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca. Es un programa que se empezó a desarrollar en los años 90. Perdona, Sí. por favor, no sé si soy yo, pero no veo nada en la pantalla, solo veo los asistentes. ¿Ah, sí? Exacto, a mí me pasa igual. Perdonad. Sí, perdonad. Puede ser que no haya compartido, disculpadme. Gracias. Cuando pase algo, avisarme cómo has hecho. Muy bien. ¿Ahora se ve la pantalla? ¿Se ve? Yo no. Compartir. Perdonad, ¿eh? ¿Ahora? Ahora yo sí. Perfecto. Venga. Gracias. Venga, muy bien. Venga, pues entre todas las herramientas que hay en el mundo de la industria, ¿no? En el sector, sin duda la que más se utiliza, y si os dedicáis a esto, es el programa WASS, ¿no? El programa WASS fue desarrollado en los años 90 por la Universidad Técnica de Dinamarca. En aquella época no se llamaba así, pero bueno, es una evolución, su nombre actual es este, ¿no? Del organismo que lo desarrolló, y sirvió para hacer el Atlas Eólico Europeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os he dicho, yo diría que esta es una herramienta principal, ¿no? Yo diría que la mayoría de los análisis eólicos de energía se hacen con esta herramienta, ¿no? Por encima, yo diría, de casi del 90%, para que tengáis una idea de lo extendido que está este programa, ¿vale? Pues para hacer una demostración de cómo funciona esta herramienta, vamos a desarrollar pues, un caso práctico, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en un parque eólico que está ubicado en la isla de Gran Canaria, en el sureste de la isla de Gran Canaria. Aquí tenemos un poco la localización. Geográficamente estaría entre las localidades, pues aquí las tenéis identificadas, Agüimes, vecindario y Santa Lucía de Tirajana. Y cualquier emplazamiento eólico pues, se define siempre por un entorno poligonal, ¿no? De coordenadas que en energía eólica se suele utilizar las coordenadas UTM, ¿vale? No las geográficas de longitud y latitud, sino las coordenadas UTM es lo más habitual, ¿de acuerdo? Bueno, pues habitualmente cuando se desarrolla un proyecto uno se centra siempre en un emplazamiento que tiene unos límites, ¿no? Pues siempre se parte de eso. Oye, pues yo quiero en este sitio hacer un parque eólico. Esto es una condición de partida, ¿de acuerdo? ¿Qué se pretende instalar ahí? Pues siempre se pretende instalar una potencia, ¿no? En España, no sé cómo sabéis, si cualquier parque eólico que tenga menos de 50 megavatios se tramita por la comunidad autónoma, si tiene más, por el gobierno central, ¿no? Entonces, casi todos los proyectos, todo el mundo que desarrolla proyectos y quiere ser ágil, dentro de lo que, entre comillas, es ágil, pues van a proyectos de menos de 50 megavatios, ¿no? Y bueno, pues esa es otra condición. Queremos hacer un parque eólico próximo a 50 megavatios y queremos ver si en este emplazamiento, oye, pues ¿qué energía producirían tecnologías modernas, actuales, ¿no? De los generadores, ¿no? Ahí tenéis una lista de tecnologías actuales, ¿no? Las más
modernas que hay ahora, de las más modernas que hay ahora, ¿no? La Vestas V162 de 5,6 megavatios, es un aerogenerador de 162 metros de diámetro de rotor. Siemens Gamesa, la SG170, el diámetro es 170, el del rotor, y 6 megavatios de potencia, y la General Electric de 153 de diámetro de rotor y 5,3 megavatios de potencia. O sea, sería ver si en ese emplazamiento podemos instalar potencias próximas a 50 megavatios a base de esos aerogeneradores y decidir, oye, cuál de todos es mejor, podría ser mejor, cuál produce más, cuál produce menos, este emplazamiento es viable, no es viable, ¿no? O todo, cuando hay un emplazamiento siempre hay restricciones. Y cuando se estudia esto, lo importante es sacar primero la lista de restricciones, ¿no? Pues no se puede poner un aerogenerador donde buenamente queramos, ¿no? A veces uno ve un parque eólico desde el cielo y no ve un orden establecido formando líneas o ve, pues ¿por qué es eso? Pues porque ha tenido que cumplir restricciones, ¿no? Restricciones típicas que suelen aparecer: distancia del aerogenerador a una infraestructura, generalmente. Oye, pues si el aerogenerador por lo que sea tiene un problema, se le cae la pala o se cae el aerogenerador, que menos que salvaguarde la estructura, ¿no? Pues habitualmente la distancia que se suele dejar es la distancia de caída, ¿vale? En España una buena práctica es algo más de la distancia de caída, ¿no? 1,5 veces la altura máxima de la estructura, ¿no? Distancias, pues eso suele ser a carreteras, a ríos, o ¿qué pasa si al lado tenemos, por ejemplo, una casa o un núcleo habitado? Pues estos temas son más graves y más serios, porque el aerogenerador produce ruido y podemos distorsionar un poco, puede ser incluso inviable la implantación del parque eólico, ¿no? Distancias que se suelen dejar, pues bueno, a un núcleo habitado del orden de 1 kilómetro, porque a esa distancia el ruido ya no afecta, y a casas aisladas, esto depende de la normativa del sitio, ¿no? Hay que estudiar la normativa de ruidos del sitio. Bueno, pues en torno a 500 metros, ¿no? Pero esto no se puede poner, no lo toméis como una ley, es cosas que se tienen que estudiar en profundidad, ¿no? Otras restricciones que suele haber muy importantes, pues oye, no afectar, si el espacio natural tiene alguna especie natural de flora protegida, evidentemente no afectarla. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Galicia, hay muchos yacimientos arqueológicos, ¿no? Pues está muy estudiado, ¿no? Mandar a un arqueólogo, ver qué zona puede estar protegida, dejar su distancia de protección, etc. Esto que se os quede grabado: siempre hay que estudiar antes de empezar a ubicar aerogeneradores las restricciones que hay en el emplazamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, nos preguntamos, ¿y cómo se resuelve esto? O sea, ¿cómo calculo la energía que produce un parque eólico? Bueno, pues desde el punto de vista físico hay que resolver las ecuaciones de la mecánica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones de conservación de la masa, de la cantidad de movimiento, la energía. Y bueno, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones? Los programas los pueden resolver de dos maneras, ¿no? Linealizando las ecuaciones, entonces tenemos programas que se llaman lineales de flujo potencial. Aquí tenéis las marcas comerciales más normales que hay en el mercado, ¿no? WASS, WinPro, WinFan o Penguin. O aquellos programas que dicen, no, yo no simplifico las ecuaciones, sino que resuelvo las ecuaciones completas mediante métodos CFDs, que son Competitive Fluid Dynamics. Aquí tenemos programas mucho más complejos, que son pues tipo WinSyn, Fluent, Meteodin, ¿vale? Bueno, pues el modelo que vamos a ver nosotros hoy aquí es el WASS, como he dicho, ¿vale? Los modelos lineales funcionan bien en terrenos que se llama de orografía sencilla, y las ecuaciones complejas se dejan para casos difíciles, de terrenos muy complejos, donde el flujo del viento no es laminar, puede haber desprendimiento de la capa límite, ¿vale? Los manejos de programas de ecuaciones completas, de los CFDs, son complejos. O sea, así como WASS, una persona se puede formar relativamente sencillo en manejar el programa. Una cosa es manejarlo, otra cosa es interpretar, que eso es más difícil, ¿vale? En programas de ecuaciones completas, CFDs, es más complicado el tema de la formación, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo funciona el modelo WASS? Pues funciona. El emblema del programa WASS, luego lo vamos a ver, porque vamos a ver un ejemplo, es una flecha para arriba y una flecha para abajo. Y ahora vamos a entender por qué ese es el emblema o el símbolo del programa WASS, ¿vale? El programa funciona de la siguiente manera. A partir de una observación meteorológica de velocidad y dirección del viento, siempre cuando se
se evalúa el recurso eólico en energía eólica, en parques eólicos hay que medir el viento. No es como en sol, que se puede tirar de bases de datos que existen, próximas. En viento se mide el viento en el emplazamiento, se mide la velocidad y la dirección. Siempre, no hay ningún proyecto que no sea así, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se ha medido el viento, que eso ya requiere tiempo, al menos un año, ¿vale? Y se tiene la serie temporal de datos de viento y la tenemos en un punto establecido, en uno, de todo el emplazamiento. El programa lo que tiene que hacer es extrapolar de forma espacial esa serie de datos de viento. Lo conozco en un punto, pero ¿qué pasa a 1 kilómetro? ¿Qué pasa a X distancia, ¿no? Entonces, el programa es a partir de esa observación climatológica de velocidad y dirección y con una serie de modelos que se le meten, que es el modelo del terreno. Hay un modelo digital del terreno. El modelo de la rugosidad, hay que conocer, oye, en el emplazamiento, qué tipo de vegetación hay, árboles, monte bajo, etcétera. Y a partir de si en el emplazamiento hay obstáculos, o sea, hay alguna nave, algún hangar, lo que sea, pues bueno, pues el viento, el programa, conociendo esos modelos, la flecha para arriba significa que lo que hace es desafectar el viento de orografía, de rugosidad y de obstáculos. El viento medido está influenciado por todos esos modelos. Pues flecha para arriba, obtengo el viento regional sin influenciar por todos los modelos anteriores, ¿no? Se llama el viento geostrófico, ¿vale? Y si yo ahora le digo al programa, muy bien, una vez que tienes el viento geostrófico, el regional, que es igual en amplias zonas, quiero que me calcules el viento en otro punto, lo que hace el programa es, oye, pues flecha para abajo, influencio a ese viento regional que tengo en un área por el efecto de la rugosidad, de la topografía que hay en torno al área que quiero conocer el viento, ¿no? Por eso ese emblema de flecha para arriba utilizo las variables observadas de viento, flecha para abajo obtengo producción, ¿no? Entonces, en el programa WASP, los datos que se necesitan, pues un poco lo he dicho aquí, son datos de viento, evidentemente. Y no vale cualquier tipo de datos de viento. Los necesita en un formato muy especial, que es un formato compatible con WASP. Y para eso hay una herramienta dentro de WASP que se llama WASP Climate Analysis, que sirve para analizar el viento y crear ese fichero de datos de viento que luego va a utilizar WASP, ¿vale? Necesito modelos topográficos y de rugosidad del terreno. Para eso, ¿qué necesito? Un mapa tridimensional del terreno, su coordenada X, Y, Z, y también necesito un mapa que tenga, oye, pues las distintas capas de vegetación del terreno. No es lo mismo un árbol, una ciudad, un monte bajo, ¿no? La rugosidad afecta en mayor o menor grado al viento, ¿no? Y luego necesito también conocer, oye, pues si voy a poner un parque eólico con aerogeneradores Vestas, o con aerogeneradores Siemens Gamesa, o con General Electric, o con los que sea, necesito conocer su característica principal en el aerogenerador. El ADN del aerogenerador es la curva de potencia y coeficientes de empuje, ¿no? Que es lo que determina si un aerogenerador es más bueno o menos bueno que otro, ¿no? También voy a necesitar darle al programa la posición de la torre de medida, que será el punto a partir del cual extrapola el viento, y la posición de los aerogeneradores, la que yo diga dónde quiero poner los aerogeneradores que previamente he tenido yo que estudiar y localizar. ¿De acuerdo? Todos estos datos son datos de partida que hay que trabajar. La serie de datos. Bueno, pues, como he dicho, los datos, en nuestro caso, en el ejemplo que vamos a ver, pues, tenemos una estación anemométrica que ha estado montada en el emplazamiento, en este caso durante 3 años, y está midiendo velocidad y dirección a 90 metros y a 50 metros de altura y temperatura a 5 metros. ¿Por qué se suele medir? La velocidad se suele medir a 2 niveles distintos. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el perfil de variación del viento con la altura. El viento, mayor altura, mayor velocidad, sigue una serie de leyes, bien potencial, bien logarítmica, y necesito conocer esa ley. Porque, bueno, yo estoy midiendo 90 metros, pero si mi aerogenerador, como es el caso del problema que vamos a resolver, resulta que la altura de buje, que es la distancia desde el suelo al centro del rotor, no es 90, sino por lo que sea, va a ser 120 o 130 o 110. Si no he medido el viento a esa altura, no lo podría conocer, ¿no? Pero si mido a 2 niveles, puedo determinar la ley de cómo podría extrapolar el viento de 90 a 120. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesito medir la dirección? Porque la dirección me va a dar una indicación de cómo oriento los aerogeneradores en el territorio, luego lo veremos. ¿Y por qué necesito medir la temperatura? Al menos, temperatura-presión o las dos cosas. Porque la temperatura es una medida para determinar la densidad del aire, ¿vale? La potencia que genera un aerogenerador es proporcional a la densidad
igual que la energía es proporcional a la densidad, la energía de captura. Entonces necesito conocer la densidad del aire. Y la densidad, como he dicho, se puede determinar a través de la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo del registro de los datos de las series temporales de datos de viento. ¿De acuerdo? Habitualmente se suelen tomar datos cada segundo y se hace el promedio cada 10 minutos. Es decir, cada 10 minutos en el tiempo tendré la velocidad a una altura, en este caso a 90, su desviación típica, la velocidad a la otra altura, en este caso a 50, la desviación típica de ese intervalo y las dos direcciones que tengo, a una altura, a otra altura, y la temperatura. Entonces, imaginaros, esto, cada 10 minutos un registro durante varios años, pues esto hay que saber manejar datos. Esto es el mundo del dato, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues cada técnico se las arregla pues con herramientas o habilidades de manejo de datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay otro programa muy bonito, se llama Windowgrapher, que nos ayuda a analizar estadísticamente, de una manera descriptiva, los datos de viento registrados, ¿de acuerdo? Este programa, además de coger los datos, introducirlos, obtener sus distribuciones en frecuencia, sus rosas de viento, etcétera, nos va a ayudar también a extrapolar el viento en altura, ¿de acuerdo? Ese problema que teníamos, si mido 90 y tengo que extrapolar a 120, bueno, pues aquí tengo una herramienta, por ejemplo, el programa Windowgrapher, ¿de acuerdo? Vamos a pasar muy rápido porque no es el objeto de esta charla el programa Windowgrapher, pero para que lo veáis, ¿vale? Lo tengo aquí abierto, ¿de acuerdo? Lo que es. Vamos al programa Windowgrapher. Aquí tenéis un poco la interfaz del programa Windowgrapher. He metido las series de datos de viento, teníamos velocidad a 50, velocidad a 90. Aquí tenemos la evolución de un año típico, ¿vale? Luego extrapolado a 120, que es la serie verde. Y también tenemos sus rosas de viento de frecuencia. Para una veleta, la de 50, la de 90. Por ejemplo, podemos irnos a la histograma y tendremos la distribución de Weyl para cada rango o intervalo de velocidad, su frecuencia y la curva que mejor se adapta, la distribución de Weyl con sus parámetros de forma y escala A y K. ¿De acuerdo? Como he dicho, este es un programa muy amigable porque es fácil de manejar y hace análisis muy potentes, muy rápidos. Y bueno, pues es una herramienta que nos puede servir para conocer el viento. El viento, antes de simularlo energéticamente, hay que conocerlo. Y esta es una herramienta que sirve para ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues yo aquí, por ejemplo, en este caso, que tendría los datos de viento, como he dicho, a 51,90, he tenido que extrapolar a 120. A WAS solamente se le puede meter la velocidad, una velocidad y una vereta, ¿no? Y una dirección. Y se le mete la velocidad a la altura de buje y la dirección. La dirección no varía con la altura. ¿Por qué se mide la dirección a varios niveles si es igual a 90, que a 50, que a 20 metros sobre el suelo? Pues simplemente por temas de redundancia. Si se me estropea una veleta, no quiero perder datos, ¿de acuerdo? Simplemente por eso. Bueno, pues este programa que habríamos generado la serie a 120, habría que exportar esa serie 120 y una dirección para obtener la serie que meteríamos a WAS, ¿de acuerdo? Se puede hacer, simplemente sería File, Export Data, elijo la serie que quiero exportar y ya está. De toda esta lista de series que tengo, pues diría, oye, quiero exportar la veleta de 90 y la velocidad de 120. Y exportaría solamente esto, diría Export Data y guardaría un fichero de texto TXT que metería a WAS. ¿De acuerdo? Bueno, cancelo, no la pongo. ¿De acuerdo? Seguimos. Muy bien. Pues una vez que os cuento esto de que tengo que manejar datos, ¿no? Que tengo que conocer el viento, que puedo utilizar la herramienta que os enseñaba ahí, Windowgrapher u otra cualquiera, podría incluso utilizar una hoja de Excel y desarrollar mis propios análisis estadísticos, da igual. Entramos ya con WAS, ¿vale? Los datos de viento en WAS, como he dicho, entran en un formato especial, ¿de acuerdo? Hay una herramienta dentro de WAS que se llama WAS Climate Analysis, que lo que hace es coger un fichero de datos de viento, el que tengamos, su serie de velocidad a la altura de buje y de dirección, y lo transforma en un fichero que se llama .taf, asterisco.taf, esa extensión que tiene, que es el fichero que WAS entiende para tratar el viento, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta dentro de WAS que también vamos a ver ahora, ¿de acuerdo?
Otros datos que necesito para el programa WAS. El modelo digital del terreno. El modelo digital del terreno, pues esto es documentarse. Si yo estoy en la isla de Gran Canaria, tendré que ir al Instituto Geográfico Nacional, a la Institución de Cartografía de las Islas Canarias, buscar la cartografía de mayor detalle que haya, conseguirla en un fichero AutoCAD, algo, o GIS, o lo que sea. Intentar que ese formato, que estará lleno de carreteras, de ciudades, de caminos, de cosas, lo que sea, limpiarlo, dejar solamente la capa X, Y, Z, o sea, el terreno, y no tendrá el formato compatible con WAS. ¿Vale? Pues no lo tiene, una vez que lo tenga limpio, lo meteré en una herramienta que se llama WAS Map Editor, también está dentro de WAS, y lo transformaré a un formato compatible con WAS, que se llama *.map, el fichero. ¿De acuerdo? Otro dato que necesito para meter a WAS, los aerogeneradores. Tendré que ir a los tecnólogos, a los fabricantes de aerogeneradores, pedirles las curvas de potencia y coeficientes de empuje. Esto será difícil, lo digo, porque es una información altamente confidencial. Pero bueno, el que está en el sector y se mueve en el mundo del sector, pues al final obtiene la información. Y una vez que tenga las curvas de coeficiente de potencia y coeficientes de empuje, las tendré que meter en un fichero compatible con WAS, que también hay una herramienta dentro de WAS que se llama Wind Turbine Editor, donde yo iré tecleando para cada velocidad su potencia, para cada velocidad su coeficiente de empuje y obtendré los ficheros que podré meter a WAS. ¿De acuerdo? Pero lo más importante, ¿cómo ubico los aerogeneradores en el terreno? Los aerogeneradores, yo he dicho que WAS no localiza aerogeneradores. Si los digo yo, digo los aerogeneradores los pongo aquí y yo quiero que tú me calcules la energía. Esto es una cosa prueba y error, ¿vale? Yo le doy opciones de localización y el programa me calculará la energía. Y comparando podré tener la mejor opción de localización de los aerogeneradores. Hay criterios para implantar aerogeneradores, no se parte a lo loco, ¿no? Primero, a partir de la rosa de energía, que te da en qué dirección está la dirección dominante de energía. Los aerogeneradores se sitúan en alineaciones perpendiculares. Esta es la rosa de energía para el emplazamiento que os he dicho. Aquí sopla el viento alisio, que sopla en verano, ¿vale? Pues la dirección dominante de energía es la noreste, lo veis aquí, ¿no? Este sector, esta dirección. Los aerogeneradores se localizarían perpendicular, así, en alineaciones tal cual. La distancia dentro de una misma alineación, 3 veces el diámetro. Entre alineaciones, aconsejable 10 veces el diámetro. Si estamos hablando de máquinas de 170 metros, pues imaginar 10 veces el diámetro y multiplicar más de 1 kilómetro. Y entre 3 veces el diámetro, pues casi 500 y algo metros, ¿de acuerdo? Si yo cumplo estas normas, ¿qué pasa? Que el viento pasa por la primera alineación y el efecto estela es el efecto que se produce a sotavento de un aerogenerador. Al pasar el viento por un aerogenerador, a sus espaldas se crea una zona de alta turbulencia donde no se puede poner un aerogenerador, básicamente porque un viento con alta turbulencia es como una carga frente al aerogenerador que viene detrás y entonces el aerogenerador no durará la vida por la que está diseñado. Entonces será un drama, no se cumplirá, el modelo de negocio no se cumplirá, ¿de acuerdo? Entonces, si respetamos estas distancias, disponemos de la dirección dominante, la dirección perpendicular dominante, el espacio disponible, las restricciones, o sea, hay que utilizar AutoCAD, programas de diseño, podemos ver el espacio que queda libre y donde yo puedo ubicar los aerogeneradores. Determino su coordenada y hago un listado de coordenadas posibles, ¿de acuerdo? Y lo meto en un fichero TXT. Esto se trabaja, o sea, se ven distintas opciones, se simula y si luego al final se elige la mejor, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un resumen de todo lo que yo tengo que meter a WAS. Datos de viento en el formato que WAS entiende, cartografía en el formato que WAS entiende, curvas de potencia, coordenadas y posición de la torre de medición. ¿De acuerdo? Bien, pues visto esto, vamos a hacer una simulación. Vamos a ver cómo funciona el programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo me voy a WAS. Se ve todo bien, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Bien, perfecto. Cuando yo entro a WAS, pues nada, es una pantalla en blanco. Yo entro aquí, digo aquí File, New Workspace, Open Workspace. En WAS se trabaja en espacios de trabajo. Dices, puedo abrir uno nuevo o abrir otro que ya existía. Vale. Dices, bueno, aquí hay una cosa que se llama herramientas. Dice, vale, pues aquí tengo muchas cosas. Vamos a ver solamente unas cuantas, las más principales, ¿vale? Vamos a ver el WAS Climate Analysis, que sirve para crear
transformar los datos de viento en lo que WASH luego va a utilizar para simular. Podemos ver también luego, si esto nos da tiempo, el WASH Turbine, cómo yo, a partir de la información que me da el fabricante, creo las curvas de coeficientes de empuje y la curva de potencia. El Air Density Calculator, pues es muy sencillo. A partir de la temperatura media y la altitud del terreno me calcula la densidad del aire. ¿De acuerdo? Perfecto, venga, pues vamos a empezar con WASH Climate Analysis de forma muy rápida, para que veáis que a partir de aquí genero el fichero de datos de viento que luego introduciré en la secuencia de simulación con WASH. Pero recordad que mientras esté en Tools no he empezado a arrancar WASH, simplemente estoy trabajando con herramientas dentro de WASH, ¿de acuerdo? Venga, me voy a WASH Climate Analysis. Vale, pues igual, dices, abro la ventana y no hay nada. Bueno, pues nada, vamos a empezar de cero. File, abro un nuevo proyecto, venga. Aquí habría que decirle las coordenadas donde está la torre, pero esto es informativo, da igual las que pongáis, no interviene en el cálculo, ¿vale? En WASH, y tanto como en sus aplicaciones, siempre hay jerarquías y hay que saber meter las jerarquías, los distintos elementos, cómo van colgando unos de otros, porque si no el programa no va a calcular, ¿de acuerdo? Aquí nada más arrancar vemos una especie de torre, ¿no? Hay un simbolito de una torre y un señorcito, ¿vale? Pues yo me pongo en el elemento botón derecho, veo lo que puedo hacer sobre ese elemento. Puedo hacer varias cosas, pues voy a añadir un instrumento. Los datos de viento, bueno, pues como van a estar a 120, porque los he exportado ya, les digo, vale, 120. Y aquí, importar datos, le digo, vamos a importar datos. Los datos los tengo en un fichero de datos, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Estos son los datos de la torre, que estaban a 90, 50, ¿no? Que estaba la velocidad, su desviación típica de los dos niveles, 90 y 50, y luego las dos direcciones y la temperatura, ¿vale? Pero yo no le puedo meter a WASH todos estos sensores, tengo que meter solamente una, la velocidad de 120 y una dirección, ¿vale? Pues, y además a la altura de buje, es decir, la que he exportado antes con el programa que os he enseñado, Windographer. La tengo en otra carpetita, ¿vale? La tengo aquí. Perdonad. Está aquí. Yo antes con Windographer he exportado la serie, la tengo a 120 y la veleta de 90, ¿de acuerdo? Esta es la que voy a meter a WASH, la que me interesa. Venga, pues vuelvo a lo que tenía. Importar datos, los elijo. Empieza a leer. Y esto es una forma tenemos que decirle al programa dónde están las cosas. Mira, el tiempo me lo ha reconocido, esta variable no sabe cuál es la veleta. Pues desplegamos, le digo, decimos que es una wind direction. Wind speed sí que me la ha reconocido, la dirección está en la columna 2, efectivamente, veleta, columna 2, y la velocidad está en la columna 3, ¿vale? Decimos que próximo, está leyendo datos. Vale. Un informe de los datos que hay, de los que hay mal. Ha encontrado 94 datos anómalos. 94 datos, y simplemente por pasar por encima, ¿eh? Frente a 157.000 es una tontería, pero podríamos ver lo que ha encontrado mal. ¿Qué ha encontrado mal? Pues saltos, simplemente registros que faltan. No es que esté mal, simplemente que faltan datos, ¿vale? Vale, pues sigo. Aquí hay que poner un valor de calma, ¿vale? Que siga leyendo datos. Muy bien. Informes de los datos. Aquí tengo que juntar las dos series, si no, no. Sigo, ¿vale? Y finish. Muy bien, los datos están metidos aquí. Aquí están todos los datos de dirección. En función de, si yo me voy moviendo para la serie, veo para cada velocidad su dirección y su fecha, ¿lo veis? Aquí al revés, pero con la velocidad, la rosa de los vientos en formato punto, y aquí me puedo mover a través de intervalos, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es un análisis muy grosero, ¿no? Frente a lo bonito que da Windographer, ¿lo habéis visto? Esto es muy sencillo. Bueno, son los datos metidos, pero los resultados me tengo que ir aquí para ver qué análisis hace. Me crea un Observate Mean Wind Climate. Este es el análisis de datos que hace WASH, esto así, frente a esto, tan bonito de Windographer. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Perdón, esto era WASH Climate Analysis. Muy bien, queda aquí, para cada sector de la rosa de vientos, que son estos, su frecuencia, la frecuencia de datos, los parámetros de Weibull,
en ese sector, la velocidad media, la densidad de energía, el histograma con la función de Weibull, los parámetros de Weibull, la velocidad media y la densidad de energía. ¿De acuerdo? Este es el análisis tan sencillo que hace WAS Climate Analysis. ¿De acuerdo? Y de aquí tengo que sacar ese fichero que luego va a entender WAS. Pues nada, me pongo sobre este elemento y digo exportar. Y aquí me va a exportar el fichero .taf, el famoso fichero .taf que va a entender WAS. Bien. ¿Vale? Es un ejemplo rápido de cómo funciona una herramienta interna de WAS. ¿De acuerdo? Nos vamos de aquí. Volvemos a WAS. Aquí. La herramienta que hemos visto, WAS Climate. Otra herramienta que vais a utilizar si utilizáis este programa, WAS Turbine Editor. ¿Cómo creo yo una curva de coeficientes de empuje y una curva de potencia y coeficientes de empuje? ¿Hay que rellenar esta plantilla? Pues nada, Enable Edit. Voy describiendo aquí, hay que poner descripción, vestas, diámetro del rotor, el que sea, altura de buje, hay que poner un número. Esto hay que llevar cuidadito porque si no ponéis un número, diámetro del rotor, a 162. Altura de buje, 120. Potencia de salida, 5.600. Y ahora hay que rellenar para cada punto. Bueno, tamaño de la tabla, pues todos los puntos que vaya, todas las filas que vaya a poner, vamos a poner 20 filas, por ejemplo. Se me despliegan para velocidad 1, potencia, me lo estoy inventando, 20, coeficiente de empuje, lo que diga el tecnólogo, 0,97. Y así sucesivamente iríamos rellenando todo y al final haríamos File, Save, ¿vale? As. Y este sería un fichero de curva de potencia y coeficientes de empuje que en WAS tiene la extensión WTG, WAS Turbine Generator. ¿Ok? Es otra herramienta. No quiero, ¿verdad? Cancelar. Vale. Otra herramienta. Por ejemplo, Air Density Calculator. Las curvas de coeficiente de empuje y de potencia, el tecnólogo las da, el fabricante las da para distintas densidades. Vamos a ver un ejemplo, si no habéis visto ninguna. Vale. Ganar. Vamos a ver, un ejemplo de aerogeneradores. ¿Qué da el fabricante? Por ejemplo, vamos a ver la curva de potencia que daría el fabricante de estas, para esta tecnología. Aquí te da la curva de potencia para cada densidad del aire, lo veis aquí, desde la estándar 1,225, estos rangos de densidad, y su velocidad, para cada velocidad, la potencia. ¿Lo ves? Esa es la curva de potencia y la de coeficiente de empuje para cada densidad y cada velocidad, la curva de coeficientes de empuje. Entonces yo tendría que determinar mi densidad y si mi densidad está entre dos valores tendría que interpolar y ese valor es el que tendría que meter a mi WAS Turbine Generator, a esta aplicación. ¿De acuerdo? Vale. Pues nos vamos a WAS. Hemos visto dos herramientas por encima, ¿vale? Pero hay muchas más, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a estimular con WAS. Imaginad que ya tengo todos los datos de partida trabajados. Os puedo decir que un estudio de estos, medianamente serio, puede durar de 3 semanas a 4 semanas, full time, y preparar los ficheros pueden ser más de la mitad del tiempo. 3/4 partes del tiempo y la otra cuarta parte del tiempo es simulación, ¿vale? Pero preparar los ficheros que sean de buena calidad, meter una buena topografía, los datos, los datos tal y como los capturo cada mes, los tengo que analizar, ver si hay anomalías, limpiarlos, entre comillas. Obtener bien todos los datos que os he dicho es fundamental, porque si el programa me meto malos datos, obtengo malos resultados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una simulación con el programa ya en sí, ¿vale? Pues nada, voy a File, abro un espacio de trabajo, ¿vale? Y aquí dentro de programa, veis que ya empieza en este espacio de trabajo a desarrollarse una jerarquía, que yo voy a tener que completar la jerarquía. A ver, voy a tener que meter todos los elementos, todos los datos de partida de acuerdo a una jerarquía, ¿de acuerdo? Primero, sobre el elemento, como he dicho, botón izquierdo, veo lo que puedo hacer sobre ese elemento. Pues aquí poco puedo hacer. Solamente lo voy a nombrar, ¿vale? Rename. Voy a llamar Path. Masterclass. Y ahora pues voy a guardar esto. Lo puedo guardar al final cuando he metido todo o ahora. Lo voy a guardar ya, ¿vale? Voy a guardar este workspace como aquí. Gran Canaria. Parque eólico, Gran Canaria.
Se llama igual, no pasa nada. Vale, ya lo tengo guardado. Vale, no he hecho nada. Simplemente poner el nombre de un parque eólico y el nombre de un workspace. Nada más. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar a meter los elementos que tenemos ya, todos los datos. ¿Vale? Todos los datos los tengo en ficheros. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué voy a meter? Lo primero, voy a meter la topografía. ¿Vale? La tengo localizada en un fichero que he trabajado antes. Botón desde el parque eólico, botón izquierdo. La topografía, ¿dónde la tengo? La tengo en un fichero. Pues digo, insertar desde un fichero. Insert from file. ¿Y qué es la topografía? Es un vector map. Lo busco, pues nada. La tengo aquí, topografía. Mi topografía se llama Gran Canaria. Me la he currado, me la he trabajado y la tengo ahí. Conforme vayan metiendo los elementos, van a aparecer a la derecha. ¿De acuerdo? Venga, ya he metido la topografía. Segundo elemento que voy a meter, el viento. Desde proyecto, botón derecho, el viento, ¿dónde lo tengo? En un fichero, insert from file. Observe wind climate, el fichero que he obtenido de WASP Climate Analysis. ¿De acuerdo? En una estación, tengo que saber las coordenadas de la estación. Sé dónde está, ¿vale? Lo tengo apuntado aquí. 5, 6, 7, 3, 0, 8, 2, 8, 5, 5. ¿Vale? Y meto el fichero que antes me he trabajado, ¿vale? Lo tengo aquí para que veáis que el punto tab es este, de hace un ratito, ¿vale? Ya me ha metido lo que había obtenido antes en WASP Climate Analysis, ¿sabéis? Y ojo, me desencadena aquí otra jerarquía, toda la relativa a los datos de viento. Y aparecen unas señales amarillo con admiración. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente quiere decir que falta un cálculo pendiente, ¿vale? Cuando aparece una señal así amarilla con una señal de admiración, cálculo pendiente. Cuando aparece una señal de stop, ojo, faltan datos, no puedo calcular, ¿vale? Pues nada, cuando aparecen estas señales, sobre la señal más superior, botón derecho y digo que calcule. ¿Y qué ha calculado aquí? Pues damos clic. Ha calculado el viento regional, el viento geostrófico, el viento libre del efecto de aquí, de la topografía. ¿De acuerdo? No desaparecen las cosas. Yo hago doble clic en las cosas, están, ¿vale? Están, aparecen, ¿lo veis? Aquí el análisis de datos de viento, el viento regional y la topografía. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a meter el parque eólico. Desde proyecto, voy a meter el parque eólico, botón derecho, y aquí esto hay que saberlo. Hay que insertar un nuevo, insert new, wind farm. Y aparece aquí y dice, señal de stop, faltan cosas. Bueno, pues vamos a seguir insertando desde el wind farm, botón derecho, y ahora tengo que meter las coordenadas y la curva de potencia y coeficientes de empuje. ¿De acuerdo? Vamos a meter primero el parque eólico de Vestas. Tengo todo en un fichero. Insert from file, site location, los sitios de coordenadas de los aerogeneradores. Los tenía en un fichero de texto que me había trabajado y localizado. Altura de empuje, 120. Entran las coordenadas y aparecen aquí las coordenadas de los aerogeneradores. ¿Lo veis? Ahí están. Y también está la estación, ¿lo veis? Está la estación y las coordenadas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a introducir aquí desde el parque eólico la curva de potencia y coeficientes de empuje. ¿De acuerdo? Y está en un fichero. Wind Turbine Generator. La de Vestas. Abro. Y se introduce la curva de potencia y de coeficientes de empuje. Y ahora ya calcular desde el elemento superior. Bien desde este o bien desde aquí arriba. Desde arriba, aquí, calculo todo lo que sea posible. Y desde aquí, lo que esté por debajo. Es equivalente. ¿Vale? Pues calculo. Muy bien, ya he hecho los cálculos. ¿Dónde están? Yo he metido el terreno, he metido los datos de viento, he metido la disposición de los aerogeneradores y la curva de potencia para Vestas. Vamos a poner aquí un nombre. Cambiar nombre. Entonces está aquí, rename. Este es aerogenerador
Bueno, ¿dónde está aquí el cálculo? Pues si me voy aquí donde pone el aerogenerador vestas y hago doble clic, aparece esto. Aquí está el cálculo. En Statistics, aquí. Dice Total Gross, Total Net, Total Gross AEP, que es total, la energía total bruta, la energía neta. Pues este proyecto produce, que está formado por 8 aerogeneradores Vestas V162 de 5,6, produce 212,268 gigavatios hora año. De bruto. De neto, 208,308 gigavatios hora año neto. Y tiene unas pérdidas por efecto estela de 1,87%. ¿Qué diferencia hay entre la gross y la net? El efecto estela. Si los aerogeneradores hubieran estado mucho más separados de lo que yo los he puesto en el territorio, hubiera producido 212,268. Pero como los he acercado, aunque he aplicado buenos criterios de distancia, no están lo suficientemente separados, ¿no? Pues produce 208,3 y tiene un efecto estela de 1,87. Unas pérdidas por efecto estela de 1,87 es un parque eólico estupendo. Los parques eólicos actuales tienen pérdidas estelas superiores a un 10%, no debe ser, no es bueno, pero entre un 5 y un 10 casi todos. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor podría haber juntado un poquito más los aerogeneradores, haber metido alguno más y haber aumentado un poquito más las pérdidas por efecto estela hasta un 5%. Hubiera puesto más potencia, ¿vale? Y hubiera aprovechado mejor el territorio. ¿O no? Aquí estoy buscando eficiencia. A lo mejor no busco producción, no busco energía, ¿no? ¿Vale? Estas son las grandes cifras. Luego, para cada aerogenerador me voy a SailList, tengo su coordenada, lo veis aquí, la elevación sobre el terreno, la altura de buje, la velocidad media, la producción bruta, la neta y las pérdidas por efecto estela. Vamos a ver aquí, las que mayor pérdida por efecto estela, ¿qué son? Son el aerogenerador 1 y el aerogenerador 2, ¿no? Vamos a ver qué les pasa al aerogenerador 1 y 2. 1 y 2, ¿lo veis? Tiene un efecto estela de un 4 y algo así. De un 1 y un 3. Pues vamos a ver qué le pasa al aerogenerador 1 y 2. Por curiosidad, simplemente. Bueno, pues me voy al mapa. Digo, aerogenerador 1 y 2. 1, este. 2, este. Estos dos. ¿De dónde venía el viento? Si os recordáis, venía del nordeste. Esta es la rosa de los vientos. El viento alisio de Canarias. Muy bien. Pues ¿qué le pasa a esto? ¿El viento viene así? ¿No? Pasa la primera alineación, tiene que recuperarse y llegar a estos. Evidentemente estos dos están más apantallados, tienen estos delante, ¿lo veis? Este pues está más abierto. Todo esto lo simula muy bien el programa. Si hubiera puesto otra alineación aquí, habría más efecto estela. Si los hubiera juntado más efecto estela. Por eso digo que siempre hay que prueba y error, ver dónde los coloco y de la energía que obtengo. Cuando uno es nuevo en esto, pues al principio empieza muy temeroso. ¿Dónde pongo esto? ¿Qué pasa? Tal. Pero cuando uno lleva en esto tiempo, sabe perfectamente dónde llegar las cosas. ¿De acuerdo? Los aerogeneradores. Bueno, pues esta es la simulación con el aerogenerador Vestas. Si quiero simular con otra tecnología, pues haría lo mismo. Desde el proyecto, inserto un nuevo... ¿dónde está? Perdona. Un nuevo WinFarm. Le pongo un nombre. Vamos a ponerle el nombre de los de aerogenerador Games. ¿Vale? Desde este inserto desde un fichero las coordenadas, me voy aquí a las coordenadas, elijo los de Siemens Gamesa a la altura de 120. Desde este proyecto de la aerogenerador Siemens Gamesa inserto la curva de potencia y coeficientes de empuje. ¿Dónde está? Wind Turbine Generator, Siemens Gamesa. Calculo toda la energía. Yo obtengo su valor. Podría comparar qué parque produce más o menos. Este produce otra cifra y tiene un efecto estela distinto. ¿Por qué? Porque es una máquina más grande. Y podría hacer lo mismo, ya definitivamente acabamos, con el otro, con el de General Electric. ¿De acuerdo? Insert New.
turbine site. Espera, que vamos. Este que lo he metido sin querer lo puedo quitar. Me pongo sobre el elemento, ¿lo veis? Y digo quitar. ¿De acuerdo? Cambiar nombre. Aerogenerador. Era Electric. Y sobre este insertamos desde un fichero las localizaciones. E insertamos la dibuje 120. E insertamos desde un fichero la turbina. Y calculamos. Calculamos. Bueno, pues me voy aquí y obtendría lo mismo, su energía bruta, neta y sus pérdidas por efecto estera. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante que os va a gustar. Imaginad que yo quiero hacer una ampliación de este proyecto. Monto esto y luego digo, oye, si tengo que poner más aerogeneradores, ¿dónde los pongo? En estas montañas, en estas. Pues yo puedo decir al programa, marcarle una malla y decirle que me calcule las curvas isoventas, es decir, las de mayor velocidad, las de igual velocidad para detectar a las que tengan más velocidad o la de densidad de energía. ¿Eso es cómo se hace? Pues es aquí desde proyecto, botón derecho, insertar un nuevo, ¿qué? Resolver una malla. ¿A qué altura dibuje quiero la densidad energética? 120. Me aparece un nuevo elemento, doble clic sobre el elemento, edito la malla, por defecto sale esto, bueno, pues hay que definir la malla. A ver, esto hay que hacerlo bien. Para hacerlo bien hay que poner una precisión adecuada, con un número de columnas y de filas adecuadas, y a lo mejor el programa se puede pegar calculando 5 o 6 horas. Eso, normal es dejarlo por la noche y por la mañana cuando uno llega a la oficina tenerlo bien. Voy a hacer un cálculo muy grosero para que veáis lo que se obtiene, ¿vale? Pongo aquí una resolución cada 50 metros. No, 50. 30 metros. Esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Ok. Esto es muy pequeño, perdona. Era 150. Vale. A ver. Vale. Muevo la malla, un poco la centro. Ok. Aquí. Voy a decir clic. La tengo que centrar. Entro y voy a hacer el cálculo energético aquí. Esto es muy grosero. Se tarda horas, ¿eh? Pero para que veáis. El cálculo está hecho. Me voy aquí. ¿Qué quiero ver? ¿La velocidad media? Pues nada. Vamos a ver dónde hay más velocidad media. Voy con la lupa. La velocidad media más alta son los colores rojos, ¿lo veis, no? Pues oye, pues parece ser que aquí en esta zona hay más viento. Me iría aquí a poner la ampliación del parque eólico. La densidad de energía será en consecuencia en la misma zona, power density. Lo mismo, ¿lo veis? Esto es el mapa de curvas isoventas, el mapa de densidad de energía, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco un ejemplo. Luego, para guardar esto sería File, guardamos otra vez, porque ya lo habíamos guardado, Save, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo funciona la aplicación, pero sí que os quiero hacer una pregunta. ¿Lo que dice WASP es la energía que el parque eólico vierte a la red? Pues no. Esto es un ejemplo típico de cómo se presentan los resultados, ¿vale? A ver, pues se pueden poner para las distintas opciones tecnológicas la potencia unitaria de cada aerogenerador, el número de aerogeneradores. Esto está al revés, la potencia unitaria es arriba y el número de aerogeneradores abajo, ¿lo veis? Está al revés, lo siento, ¿vale? La potencia total, o sea, no es lo mismo tener un parque de 42 megavatios que 44,8, que 42,4, está relacionado con la potencia unitaria de cada aerogenerador. La energía bruta, la neta, pero la energía neta no es la que llega a la red. La energía neta es la que produce el aerogenerador en la base del aerogenerador, en su posición en el territorio. Lo que llega a la red hay que descontar una serie de rendimientos, de ahí hacia la red. Un rendimiento
o pérdida también se puede llamar, es el rendimiento eléctrico. O sea, hay una serie de pérdidas eléctricas, el media tensión, en subestación eléctrica, en línea eléctrica. ¿Valores de esas pérdidas eléctricas? Depende, pero un 3% suele ser un buen valor, ¿vale? De 3% hacia abajo, ¿vale? De 3% hacia arriba, mal. El diseño eléctrico no es adecuado. OM, la operación de mantenimiento. O sea, estos aerogeneradores están sometidos a un proceso diario de control de la máquina, que separan máquinas y se someten a mantenimiento, ¿no? Eso depende de lo que uno acuerda con el fabricante en su contrato de operación y mantenimiento del parque eólico, ¿vale? Rendimientos de, pues eso, de un 0,95, 0,96 son adecuados, 97, depende del país, de las circunstancias, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de pérdidas o de rendimientos que las empresas tienen su propia metodología y que hay mucho por detrás, ¿no? Son los debidos, por ejemplo, a la curva de potencia. La curva de potencia, cuando yo compro un aerogenerador, compro una curva de potencia. Es decir, eso que digo, para tal velocidad produce tanta potencia, eso es lo que compro realmente, ¿no? El que a menor velocidad produzca más potencia, ese gana, ¿no? Pero eso lo tienen que garantizar, y es que además luego eso se mide una vez que está el parque eólico construido, ¿no? Pues los fabricantes no garantizan el 100% de la curva de potencia, suelen garantizar el 100%, ojo al dato, menos la incertidumbre en la medida de la curva de potencia. Y esa incertidumbre puede llegar a un 6% de ese orden. Ya. O sea, que te garantizan un 5%, un 6%, depende. Y luego hay otras pérdidas que no voy a contar porque hay muchas por detrás. Pueden ser pérdidas de degradación de la pala. La pala, el perfil de la pala con el tiempo se deteriora, aunque es muy poco, ¿vale? Pérdidas ligadas, por ejemplo, al efecto bloqueo. El viento, antes de llegar al aerogenerador, al ver el frontal del aerogenerador, se para, se bloquea. Bueno, hay un conjunto de pérdidas, se valoran todas y se obtiene la energía red. ¿De acuerdo? Sería esta. Se habla mucho de horas equivalentes y factor de capacidad. Esto es un poco lo que se llama lo efectivo que es el parque eólico, porque evidentemente el que tiene más aerogeneradores producirá más. Pero ¿quién aprovecha mejor el viento? Pues bueno, las horas equivalentes es ni más ni menos que la energía partido de su potencia. Y aquí vemos que el que más horas equivalentes da es el aerogenerador Siemens Gamesa. Eso quiere decir que el aerogenerador Siemens Gamesa produciría el año a plena carga, es decir, con toda la potencia plena, funcionando a su potencia nominal, funcionaría 4.122 horas al año, ¿de acuerdo? El factor de capacidad no es ni más ni menos que las horas equivalentes partido por las horas anuales de un año en tanto por ciento, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco esto es cómo funciona la herramienta. La herramienta evidentemente es mucho más de lo que yo os he dicho, ¿no? Porque hay auténticos cursos de esto, ¿entendéis? Pero bueno, tenéis una idea general de cómo funciona la herramienta. La clave, la herramienta en sí, en meter los elementos no es difícil, tiene su porqué, hay que conocerlo, pero la clave está, oye, pues en saber lo que se mete, si se mete bien, interpretar los resultados, o sea, tiene su porqué, ¿de acuerdo? Y por mí, pues esto sería todo. Si queréis, hacemos una ronda de preguntas, lo que queráis preguntarme, a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Muy bien, Consuelo, efectivamente la exposición que ha realizado ha sido muy... Creo que me estáis escuchando duplicado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Yo te estoy escuchando, sí. Sí. Vale. Lo que comenta Consuelo, los programas informáticos nos ayudan a realizar todos los cálculos que necesitamos, tanto para instalaciones solares, eólicas, de biomasa, de eficiencia energética. Es verdad que en el mercado hay una gran cantidad de programas que nos van a realizar o nos van a ayudar a realizar estas actividades de forma pues, muy eficiente, en relativamente muy poco tiempo y de forma pues, también muy profesional. Por ese motivo nosotros siempre analizamos y siempre facilitamos al alumno la posibilidad de trabajar con estos programas, con una licencia que de forma gratuita la tienen activada durante determinados periodos de tiempo y que les va a servir o que os va a servir para poder iros familiarizando con el uso a través de los casos prácticos.
Me ha parecido muy, muy interesante la exposición de Consuelo y cómo en muy pocos minutos, en menos de una hora, pues ha sido capaz de trasladar toda su experiencia profesional, toda su experiencia del trabajo del día a día en el diseño de este tipo de instalaciones, y algo que en principio parece muy fácil y muy rápido, pues lleva detrás naturalmente un tiempo y una dedicación y un esfuerzo considerable. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues efectivamente, como muy bien comenta Consuelo, es el momento de realizarla. Tanto con lo que ya ha estado viendo de la aplicación, del estudio del software, del programa WAPS, como de cualquier otra temática relacionada con la energía eólica o con otros programas que puedan surgir de interés, una aplicación práctica por parte de las empresas, salidas profesionales, no sé. Lo que necesitéis, podéis realizar las consultas que consideréis. Aprovechar que la tenemos aquí, que tenemos a Consuelo aquí, pues para saber... No seáis tímidos, no seáis tímidos. Me podéis preguntar cualquier cosa. Llevo dedicándome a esto 25 años. He vivido todas las fases de un proyecto eólico, desde la búsqueda de emplazamientos hasta la construcción y puesta en servicio, o sea, lo que queráis. No sé si sois expertos en el sector o simplemente lo que queráis. Perdona, bueno. Adelante, adelante. A ver, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué impedimentos tenéis a la hora de realizar la ejecución de un proyecto en cuanto a documentación? Porque yo lo que tengo entendido, yo trabajo en obra civil, pero no en este campo. Entonces, lo que tengo entendido es la burocracia, ¿no? Que hay muchos proyectos que no se llevan adelante por la tramitación. Entonces, ¿qué problemas en concreto se encuentran a la hora de realizar este tipo de proyectos? Porque está muy bien hacer el proyecto, pero si luego sabes que no va a seguir adelante o que no va a tener las subvenciones adecuadas, etcétera, pues la verdad es que es un poquito de aquella manera, ¿no? Pues un proyecto de este tipo es un proyecto de una carrera de fondo y de muchos años. O sea, la probabilidad de éxito desde que un proyecto de esto se concibe hasta que llegue a su fin es bastante baja. No os quiero asustar, pero yo diría que si de cada 10 proyectos 2 llegan a su destino, es bastante, ¿vale? Un 20% de probabilidad es bastante, ¿de acuerdo? Impedimentos, pues bueno, te voy a decir muchos, ¿vale? Y pueden caerse los proyectos por cualquier lado. Primero, que haya viento, ¿vale? Porque eso de que se mide el viento requiere montar una estación, que la estación ya es una inversión. O sea, no cualquiera puede instalar una estación de viento a niveles de altura de buje, que estamos hablando de 100, 120, que es lo que se está montando ahora. Una estación de esas pues te puede costar 100.000 euros, ¿vale? Que haya viento, que se mida el viento lo suficientemente bien, o sea, que haya viento, ¿vale? Aún así las empresas no esperan a tener el viento medido, ¿no? Se lanzan a la tramitación con el objeto de ir avanzando. Si luego hay que retramitar o volver a hacer un modificado de proyecto, pues se retramita, ¿no? Segundo punto, que haya punto de interconexión eléctrica. Esto es la clave. O sea, la red eléctrica de España es la que es, el viento es donde es, y a lo mejor tú puedes tener un desplazamiento estupendo, con un viento estupendo, pero está la red eléctrica a 50 kilómetros y no es viable. O tener que abrir un nudo eléctrico de red eléctrica de España, de 220 kilovoltios, y de red eléctrica Perdona que te interrumpa. Cuando te refieres al punto de conexión, ¿te refieres a una subestación eléctrica, por ejemplo? Sí, subestación eléctrica o línea eléctrica. Para poder almacenar esa energía o canalizarla, ¿no? Te refieres. Digo porque yo en este tema estoy aprendiendo ahora, he trabajado para la red eléctrica, pero realmente en energía eólica estoy totalmente pez, por eso te pregunto. Sí, pues es lo que haya punto de interconexión cerca. Mi proyecto está en un sitio y la red eléctrica a la que me conecto, 50 kilómetros. Malo. Mi proyecto está en un sitio, pero tengo que pedir un permiso a la red eléctrica de España a 220 kilovoltios, que es la red de transporte. Malo también. La red eléctrica de España no va a abrir una... ¿Pone muchas pegas a esa cuestión o es que la normativa o no sé?
Te pregunto todas muchas. estas cosas porque es importante por una serie de cuestiones. Entonces, por eso voy a estos puntos, ¿no? Porque yo creo que la gente que estáis preparados para hacer proyectos y ejecutarlos, hay mucha gente que estáis preparados. Pero yo creo que el impedimento mayor es este tipo de cosas. Entonces, es las que te quería tener un poquito claras. O sea, Pues conexión, el aire y luego red eléctrica. ¿Qué tipo de pegas o limitaciones te pone a la hora de realizar el proyecto? Porque si tienes esa conexión, tienes ese aire, tienes el proyecto, ¿qué tipo de pegas concretas? Que me pongas un ejemplo, vamos. Sí, te voy a poner ejemplo para que te quedes un poco así, seas ilustrativo. A ver, Red Eléctrica de España maneja líneas de transporte estratégicas. Yo no voy a poder modificar la red de transporte con 50 megavatios, ¿no? ¿Qué suele hacer Red Eléctrica? Bueno, vale, pues si hay un parque eólico de 50 megavatios, pues como que, bueno, te va a decir, oye, ¿no hay más promotores en la zona que quieren hacer parques eólicos? Generalmente cuando uno quiere abrir un punto de red eléctrica, bien una línea o conectarse a una subestación, se monta un clúster de energía eléctrica de varios promotores en la zona que puedan entre todos hacer más presión a la red eléctrica. Entonces ya se abre red eléctrica, la red eléctrica del país se abre, ya no para 50 megavatios, sino mejor se abre para 500 megavatios, ¿no? Entonces ya la red eléctrica, cuando llega a un clúster de proyectos de 500 megavatios, hombre, es más duro decirle que no, ¿no? Y te entras con los planes de expansión de red eléctrica, que también es una empresa estratégica, ¿no? Sí. Red Eléctrica planifica su red a 5 años. Si en esos 5 años no está la apertura de tu nudo, pues estará en los siguientes 5 años. Ya. O sea, duro esto, ¿vale? Bastante duro. Sí. Bueno, ahora con todo el plan que hay ahora del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIE y todo esto, se va a intentar evitar esto, ¿no? Se va a intentar planificar la red de forma que los promotores no tengan que esperar periodos de 5 años, ¿vale? Si vamos a Red Eléctrica de España, si vamos a una compañía eléctrica, porque hay líneas de 66 kilovoltios o de 132, pues te encuentras con el mundo Naturgy, el mundo Endesa o el mundo Iberdrola, con sus pegas, con sus procedimientos, ¿de acuerdo? Punto de interconexión, importante. Importante problema. Que no haya o que esté dentro de 5 años, por eso los proyectos se demoran tanto. ¿Vale? Tema de medio ambiente. Cada vez hay más proyectos también de energía eólica, va a haber muchos más de energía solar fotovoltaica y al final la gente pues se vuelve, entre comillas, más sensible a este tipo de energía. Aunque sea sostenible, renovable, pues se vuelve más sensible, ¿no? Hay plataformas que se dedican a consultar los boletines oficiales de las comunidades para ver lo que surge y poner pegas, poner pues eso, reclamaciones o lo que sea, ¿no? Y hay que saber gestionar. Por ejemplo, en ese punto, ¿qué tipo de reclamaciones cuando estamos todos solicitando energías renovables? Es que no acabo de entenderlo. Eso Sí. no acabo de entenderlo. Sí, un momentito, perdona, un momentito. Perdona, estoy aquí, perdona. Sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la comunidad autónoma de Galicia, que en Galicia, como sabes, es una de las comunidades más eólicas, donde antes empezó la energía eólica. Bueno, pues ¿qué pasa? Que últimamente, en los últimos años, pues todo se mira mucho con lupa y hay asociaciones de todo tipo de interés, puede ser desde las que cuidan los pájaros, flora, asociaciones que cuando ven un proyecto se dedican a ir al emplazamiento para ver si encuentran algo que pueda echar el proyecto para atrás. Y lo encuentran. No que lo pueda echar, lo retrase, lo demore. La Consejería de Industria o la de Medio Ambiente, cuando ve cosas raras, no. Ante la duda se vuelve miedosa y todo bien justificado, ¿sabes? Ya. Problemas de tramitación puede haber muchos, desde que una plataforma no quiera y te meta en un lío donde aparentemente no hay, aparezca, ¿vale? Luego, los periodos administrativos son muy lentos, o sea, tú presentas el proyecto de ejecución, la declaración, el estudio de impacto ambiental y lo primero que se resuelve es la declaración de impacto ambiental. Son muy lentos. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues a veces falla por una cosa, falla por otra y al final hace que todos estos proyectos sean muy largos y la probabilidad de éxito sea baja. Así es. Los de energía solar fotovoltaica tienen más éxito. Gracias. Es que es por un tema particular y entonces quería saber más que nada ese tipo de limitaciones. Hay que llevar cuidado, mucho cuidado. Muchas gracias. De nada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra consulta para Consuelo? Sí, yo tengo también otra. Pues adelante, eres Agustín, ¿verdad? Sí. Venga, adelante, Agustín. Consuelo, has comentado antes que cuando vamos a diseñar un parque eólico, necesitamos colocar antes una estación meteorológica que tome medidas reales de ese emplazamiento. ¿Cómo sabemos dónde emplazar esa estación meteorológica? ¿Qué datos utilizas? Muy bien. Vale. Primero hay que conocer el emplazamiento, ¿no? Hay que buscar un punto que sea representativo de las condiciones eólicas del emplazamiento, ¿vale? Bueno, pues te fijas un poquito cuál es la altitud media de tu emplazamiento. Tienes que visionar un poco antes de montar la torre, tienes que indagar en las bases de datos que haya oficiales, porque siempre hay datos, hay atlas eólicos, no sé, está el atlas eólico ibérico, que es del CENER, por ejemplo, o el atlas eólico del Banco Mundial, el Global Wind Map, que bueno, ya te estiman en un punto la velocidad y la dirección del viento, ¿no? Entonces tú, un poco con la orografía del emplazamiento y la velocidad y la dirección a priori que hay, puedes intentar ver por dónde irían los aerogeneradores y buscar un punto representativo que represente la media del emplazamiento. Desde luego, tiene que ser despejado, que no tenga obstáculos, que no tenga vegetación, ¿de acuerdo? No puede estar dentro de un bosque, le tiene que llegar el viento libre, sin estar influenciado, ¿de acuerdo? Y es así. La experiencia te va un poco enseñando, pero es así. Sitios despejados, abiertos, sin obstáculos, representativos del emplazamiento y es así. Que esté un poco centrado en el emplazamiento porque a partir de él luego se va a extrapolar todo el viento a todos los sitios del emplazamiento alrededor. ¿De acuerdo? Los modelos cuando extrapolan el viento horizontalmente, pues a más distancia cometen más error. O sea, por eso no merece la pena poner la torre en un extremo del emplazamiento. A lo mejor te llega el rango de error hasta 2 o 3 kilómetros. Si emplazamiento tiene 7, pues tendrías que poner 2 torres, intentarla centrar y ver. Cuando la orografía es llana es más sencillo, cuando es montañosa es más complicado. A lo mejor hay que montar varias torres. ¿Vale? Muy bien, gracias. Nada. Perfecto, entonces, pues si no hay más consultas, damos por finalizada esta webinar. Indicaros, de todas formas, que nos tenéis disponibles, tanto Consuelo como nosotros, la Escuela Internacional de Posgrado, para cualquier consulta o cualquier duda que pueda surgir sobre estas temáticas. Estaremos siempre encantados de poder ayudaros en lo que vayáis necesitando. Cristian ha levantado ahora mismo la mano, no sé si quieres hacer alguna aportación también, Cristian, pues adelante, terminamos contigo. Llevo 10 minutos en la webinar, me pude conectar tarde, no sé si habéis hablado de esto, pero me interesa el tema de amortización, de payback de este tipo de parques, no sé si ya lo habéis comentado, porque al final la solar fotovoltaica o otro tipo de instalación, pues eso, a nivel económico, pues tiene una tasa de amortización, de retorno y entiendo que en los parques eólicos es mucho más complicado de calcular esto, ¿no? Sí. Adelante, hacer un modelo económico, ¿no? Y bueno, si quieres, Antonio, habla tú, luego hablo yo. Habla tú, ¿sí? Lo puedes comentar. Bueno, lo que se hace en estos casos
efectivamente es en realizar un análisis económico. Tenemos que definir una tasa de descuento que sea muy importante, que sea acorde a la rentabilidad que este tipo de proyectos se está registrando en un periodo de tiempo. Normalmente esa rentabilidad también va cambiando con el tiempo, y ajustando a esa rentabilidad, esa tasa de descuento, lo que se conoce como WACC, sí que vamos a ir definiendo la viabilidad económica de nuestro proyecto. El análisis se realizará en 20-25 años para determinar durante ese periodo de tiempo la rentabilidad del parque, y también hay disponibles muchas herramientas informáticas que nos ayudan específicamente con estos cálculos. Son muchas las variables que tenemos que tener en cuenta, son muchas las previsiones que también tenemos que realizar. Tenemos que tener en cuenta que nadie sabe cómo va a ir evolucionando realmente el precio de la energía eléctrica. No sabemos prácticamente ni cómo va a evolucionar dentro de 2 o 3 meses, pues figuraros a 20-25 años, ¿no? Tenemos que establecer una horquilla, escenarios optimistas, pesimistas, y una tendencia que nos indique pues el valor más probable en cuanto a la percepción de ingresos. Actualmente los parques eólicos ya funcionan sin ninguna ayuda, sin ninguna subvención, solamente venden la energía eléctrica producida a la red y obtienen una remuneración a precio de mercado, día a día, en el mercado diario de la energía eléctrica. Entonces, hay que tirar de mucho histórico, hay que también realizar un modelado pues lo más eficiente posible, teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos que tengamos sobre la posible evolución del mercado en el futuro, un análisis también de los últimos 20-25 años de la evolución del precio de la energía eléctrica, para después poder realizar una extrapolación a otros 20-25 años y de esa manera ir definiendo esas tasas de rentabilidad. No sé si tienes que añadir algo más, Consuelo, si quieres puedes hacerlo. Sí, pues lo que ha dicho Antonio es correcto todo, perfecto. En las empresas, desde el punto de vista profesional, suele haber un departamento de modelo económico que está a la par que del departamento de recursos. Uno da la energía y el otro da la rentabilidad. Y sí, el modelo es bastante sofisticado y, como ha dicho Antonio, hay que hacer hipótesis difíciles, ¿no? De cuál es la evolución del precio de venta de energía a red. Eso es difícil, ¿no? Y una preguntita más concreta, disculpen. Así un valor tipo, por ejemplo, un valor en el que la empresa ya dice, bueno, aquí esto ya no es rentable, por ejemplo, 10 años sería algo que se podría considerar seguir adelante con el proyecto, o 10 años ya es inviable. A ver, más que el periodo de amortización o el periodo del payback, las empresas se fijan en un TIR, ¿no? Los parques eólicos ahora ya en los modelos de negocios empiezan ya a ver hasta 30 años de vida, ¿vale? Y las empresas, las empresas grandes sobre todo estoy hablando, cuando van a proyectos internacionales, pues esto viene de arriba y dicen, oye, tú no vas a un proyecto que no tenga un TIR de más de, depende del país, del riesgo, del X%, ¿no? Y bueno, periodos de amortización de parques eólicos en España, ahora, a lo mejor me equivoco, pero bueno, pues estamos hablando de 10-12 años para proyectos de 20 años de vida hasta ahora, ¿vale? Esto se está cambiando ahora, los modelos están empezando a llegar a 30 años y el precio de la energía está bajando, ¿no? Entonces se extiende la vida del año de la máquina, los tecnólogos, los fabricantes lo están extendiendo y bueno, pero vamos, 10-12 años suele ser bastante normal periodos de amortización, periodos de payback de ese tipo, ¿vale? Vale, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues lo que he comentado al principio de la clase, todos estos análisis más exhaustivos sí que los tratamos dentro de nuestros programas de formación. Es muy complejo realmente, y tratarlo en una hora es muy difícil porque son muchos los modelos que tenemos que ir utilizando y es mucha la experiencia también que nos tienen que trasladar de cómo está evolucionando ese mercado. Y de todas formas os animo a que profundicéis en ese análisis, que tenemos que saber un poco de todo, tenemos que ser un poco economistas, un poco ingenieros, un poco estadísticos, para al final pues tener un modelo consolidado y un modelo estable que nos permita pues asumir ese riesgo, ¿no? de esa inversión tan grande que supone un parque eólico. Pero es un reto interesante, es una experiencia profesional y laboral
yo considero que hoy en día de las más interesantes, en las que una persona puede trabajar, y os animo a que sigáis profundizando y a que sigáis analizando todos estos aspectos y que profesionalmente apostéis por el sector energético renovable, porque es un sector con una tasa de crecimiento importante y con una tendencia siempre de crecimiento. Al contrario de lo que ocurre en otros sectores energéticos, como son los de los combustibles fósiles tradicionales, que tienen hoy por hoy una tasa de penetración mucho mayor, pero que es verdad que todos los años van perdiendo cuota de mercado. Entonces, es una apuesta decidida, no es una apuesta, digamos, ganadora, si lo hacemos profesionalmente para trabajar en el sector de las energías renovables. Muy bien, pues listo, sí que terminamos ya con la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, también por vuestras preguntas, naturalmente. Muchísimas gracias a Consuelo también por su participación esta tarde, y espero que podamos volver a vernos pronto. Un saludo a todos y muy buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.